Hola hermanitos, Dios los bendice. Bien, pues nuevamente aquí, junto con ustedes, una vez más, dándole las gracias a Dios por estar juntos nuevamente. Y bueno, pues un tema más que ver, y démosle gracias a Dios porque cada vez que avanzamos, Él nos va enseñando nuevas cosas. Debemos de estar juntos con una actitud de expectativa, de ánimo, de anhelo, de deseo de aprender, de ver qué tiene para nuestras vidas en cada tema, cómo vamos creciendo y cómo vamos cambiando nuestra forma de pensar para acercarnos más al conocimiento de Dios. Y como todas las veces que nos vemos, les pido que oremos para que el que enseñe este tema no sea yo, sino que yo junto con ustedes aprendamos, sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. El Señor es nuestro Maestro. Y que el Espíritu Santo sea el que redarguya nuestro corazón y abra nuestra mente. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Señor, te doy las gracias por este día. Como siempre, Padre, tú eres el que nos enseñas, tú eres el Maestro. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, que penetre tu palabra en nosotros, para que aprendamos más de ti, para que te conozcamos aún más y que todo lo que tú nos enseñes sea para bien, como siempre, redarguyéndonos, instruyéndonos, capacitándonos, para que también nosotros podamos compartir a otras personas tu palabra y tengamos las respuestas necesarias para las dudas de otras personas, de nuestro hogar, de nuestro entorno, y que te seamos siervos útiles y fieles. Te doy gracias, Señor, porque es una bendición oír tu palabra. Tú toma el lugar, Señor. No permitas que nada de lo que yo hable sea de mí misma, sino que tú seas el que tome el control de la clase. Gracias, papito. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias por la vida de mis hermanos y el mío, y que nuestros corazones estén atentos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, pues hoy vamos a hablar de otra parte importante que debemos de tomar en consideración y que es, digamos, algo tan necesario que se requiere para todo lo que hemos estado viviendo y forma parte también de nuestro crecimiento. El tema de hoy es la oración y fe. Pero antes de entrar en el tema, yo quiero platicarles algo. Yo anhelo ya las vacaciones. Ustedes saben que soy maestra y que ha sido muy arduo la labor de estar trabajando con los chicos y más por línea. Entonces ya anhelo las vacaciones. ¿Por qué? Porque anhelo hacer cosas con mi hijo. Y una de esas cosas que tenemos él y yo en nuestro corazón es hacer un pequeño huertito en nuestro jardín. No es un jardín grande, pero sí podemos hacer un mini huertito. A él le gusta sembrar y a mí también. Entonces, tenemos esa expectativa, ese anhelo de agarrar un pedacito del jardín, no muy grande porque el jardín es grande, pero y dividirlo en ciertas proporcionalidades, en partes proporcionales, y sembrar pues tomatito, cebollita, cilandrito, ¿sí? Para ver cómo crece, ¿no? No solo por necesidad, sino porque tenemos ese anhelo
Tenemos que preparar la tierra, hacer los surcos, la mamposta, rodear ese lugar para proteger el crecimiento de nuestras plantitas, cómo regarlas, taparlas para las tempestades, el frío. Entonces, todo eso nosotros lo estamos planeando, pero sobre todo lo estamos como visualizando. Digo, yo soy muy imaginativa y ya me estoy imaginando los jitomatitos cómo van a ir creciendo y ver el cilantro grande y hermoso, ¿verdad? Todo eso me entusiasma a mí y le entusiasma a mi hijo. Y fíjense, todavía ni siquiera tenemos el lugar y ya estamos visualizando ese, ese fruto, ¿no? El ver ya los jitomates, el ver ya el cilantro, las cebollas. ¿Por qué? ¿Por qué ya visualizamos eso? Porque nosotros ya creemos firmemente que sí lo vamos a lograr. Obviamente, con mucho trabajo, con dedicación, aprendiendo, haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Que lo hagamos. Que no solo lo creamos, sino que lo hagamos. Lo llevemos a cabo para ver el fruto. Y esto me lleva a preguntarme, si yo creo que lo vamos a poder hacer y creo firmemente y tengo la confianza de que lo vamos a lograr, que vamos a obtener un fruto, estoy hablando de que tengo fe. Y es tan hermoso porque me lleva a un pasaje donde los apóstoles están con el Señor Jesucristo. Ese pasaje es Lucas 17:5. Y ellos, a pesar de que veían que el Señor había hecho milagros, había dado de comer a personas, sanado enfermos, eh, este, convertido el agua en vino, habían visto todo lo que el Señor había hecho. Todavía ellos le piden al Señor que les aumente la fe. Y es algo que me hizo pensar, ¿por qué le pidieron que aumentara su fe? Si ellos estaban con Él, si ellos convivían diariamente con el Señor y habían visto todos los milagros que el Señor Jesús había hecho. Inclusive platicaban, convivían y oraban juntos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué pedían que aumentara su fe? ¿A qué se debía ese anhelo de los discípulos? Y saben que el Señor Jesús les contesta de una manera, de una forma y de una manera tan hermosa, que les dice el Señor Jesús, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y estoy hablando del versículo de Lucas 17:6, que es nuestro versículo base. Les está diciendo que si nuestra fe fuera tan pequeñita como el grano de una mostaza, si ustedes vieran el grano de una mostaza, es tan pequeñita que cuando crece su árbol es grandísimo. Y dice que podrían darle órdenes a un sicómoro. Ustedes saben que Jesús hablaba con metáforas. Él decía, cualquier problema, cualquier situación podría ser resuelta. Pero ¿cómo? Creyendo en Dios. Creyéndole a Dios. Porque de eso se trata la fe.
de creerle a Dios. No es suficiente con que creamos en Dios, sino que le creamos a Él. La palabra de Dios está llena de promesas, está llena de reglas y mandamientos para nuestro bienestar, para que estemos cuidados, tranquilos, felices, en armonía. Pero no le creemos. Cuestionamos todo lo que está en la palabra. Inclusive, si no nos agrada, la desechamos o no la obedecemos, porque no le creemos al Señor. Y por eso es necesario que nosotros no solo la leamos, sino que tengamos esa relación personal con el Señor. ¿Y cómo es esa relación? Pues con la oración. ¿De qué otra manera podemos conocerlo si no hablamos con Él? ¿De qué otra manera podemos creer lo que Él nos está prometiendo en la palabra y nos está dando en la palabra si no lo escuchamos a Él? Si no platicamos con Él, si no le abrimos nuestro corazón para que Él pueda entrar a este corazón, a nuestra mente y renovarla. Y enseñarnos todo lo que Él tiene para con nosotros. Por eso decimos que la oración desarrolla la fe. Los apóstoles en realidad era lo que le pedían. Queremos que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea firme, que nuestra fe en ti sea fuerte. ¿Y cómo no? ¿Cómo no usar la oración? Podemos hablar de personajes, hermanos, en la Biblia, de sus vidas. Una de ellas es Ana. Ana era una mujer que no podía tener hijos. De hecho, se burlaban de ella. Cuando subía al templo para orar, siempre oraba y platicaba con Dios. Le abría su corazón del anhelo de un hijo. Y entonces Ana, en la última ocasión que habló con Dios, le abrió su corazón de tal manera que hasta le dijo al Señor que si él la bendecía con un hijo, este iba a ser dado a Dios para que le sirviera. Ana le creía a Dios. Primero creía en Dios, en su poder y en su misericordia y en su amor. Y segundo, confió en Dios cuando por medio del sacerdote le dijo que fuera y que Dios le iba a responder, que se fuera. Ella confió y así fue. E hizo un pacto con Dios, le dijo: Señor, si yo tengo ese hijo, si tú me lo das, yo lo voy a consagrar a tu servicio. Aún sabiendo Ana que iba a dejar de verlo por largos periodos de tiempo. Ella sabía que iba a estar subiendo cada año a llevarle un atuendo para el sacerdocio. No lo iba a tener en casa. ¿Y qué sucedió? El Señor la bendice con el niño. Y ella nada más al tiempo que había pactado con Dios, sube al pequeño y lo consagra a Dios para su servicio como sacerdote. Pero ¿saben qué? Ana creyó en el Señor, confió en el Señor y obedeció al Señor lo que ella había propuesto. Le entregó al niño. Otra mujer hubiera dicho: ay, no, ya lo tengo, ya está conmigo, ¿no? Pero no, Ana obedeció. ¿Y saben qué pasó? Que Ana, fue bendecida aún más. No solo tenía un hijo sirviéndole a Dios y lo veía cada año, sino que fue bendecida con más hijos.
Qué hermoso, ¿no? Pero Ana oraba. Ana procuró tener una relación con Dios. Hay otro pasaje de la Biblia que me gusta mucho que está en Mateo y es del centurión. Este hombre era un hombre piadoso. De hecho, las personas que fueron a hablar por él a Jesús le dicen que era un hombre piadoso, que hacía limosna y apoyaba a las sinagogas, ¿no? Y era un centurión romano, era una persona que mandaba o tenía bajo su mando a ejércitos, ¿no? A un ejército, a una centuria, que era lo que se llamaba en esa época. Y él, saben bien ustedes que tenía un criado, un sirviente, que él lo tenía en gran aprecio. Sí, lo tenía en gran aprecio. Yo imagino que era un buen sirviente, leal, honesto, trabajador. Y él le pide a Jesús que sane a su centurión. Digo, que sane a su sirviente, perdón. Y Jesús le dice, sí, yo voy a sanarlo. Y yo pienso, aunque no lo dice aquí abiertamente en la palabra, yo pienso que él oraba. Además, que él creía en Dios, en Jesús, porque él había oído todo lo que Jesús había hecho, milagros, sanaba enfermos, resucitaba muertos, daba de comer a muchos, a miles, y aparte, estoy segura que llegó a oír lo que Jesús daba como mensajes. Por eso él creyó en Jesús. Y cuando le dice el centurión a Jesús, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, pero di la palabra y mi criado sanará. Allí el centurión ya estaba confiando en que Jesús, mi Señor, nuestro Señor, iba a hacer ese milagro. Y Jesús, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Le dice, vete a tu casa, cuando llegues tu siervo estará sanado. Y Jesús les dice, no había hallado en Israel, no, ni aún Israel he hallado tanta fe. Qué hermoso, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa fe? Creyendo en el Señor, creyendo en nuestro Dios, confiando en Él y obedeciéndolo, porque el centurión, al oír la palabra que dio, él fue a su casa y encontró a su siervo sanado. Y es maravilloso. Vayamos a nuestro versículo en Efesios 13:12, nueva traducción viviente. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Creemos que Jesús es el único puente para con nuestro Dios Padre. Nosotros empezamos a activar esa fe cuando lo aceptamos como Señor y Salvador. Creemos firmemente cuando lo aceptamos que Él murió por nuestros pecados, que Él nos limpió de nuestros pecados y que podemos acceder ya a nuestro Dios Padre con toda la confianza del mundo a hablar con Él. Sabemos que en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, el pueblo se tenía que quedar fuera del tabernáculo, que nada más podían entrar los sacerdotes al tabernáculo y que tenían que tener una
ceremonia y a hacer muchas cosas para poder entrar al tabernáculo. Hacer un ritual especial y matar corderos para poder nada más entrar al tabernáculo. Y el único que podía entrar al lugar santísimo era el sacerdote, el santo sacerdote. ¿Sí? Él era el único que podía entrar. Y entraba con temor. Por eso le amarraban campanillas, porque si entraba falto, es decir, si había alguna manchita, podía morir en el santuario, en el lugar santísimo, perdón. Pero nadie podía acceder a ese lugar más que ellos, y con temor y temblor. Tenían que hacer una serie de rituales, de lavarse, de ponerse una ropa especial, de estar orando, ayunando, en fin, para poder ingresar y poder llevar los pecados del pueblo e interceder por nosotros. Pero ¿qué pasa? Llega Jesús, nuestro Dios todopoderoso, en forma de hombre, y al morir en la cruz, ¿qué sucede? El velo que separaba o nos separaba del lugar santísimo donde podemos estar con Dios Padre, se rasga, se rompe, dándonos acceso por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora podemos orar con libertad, con confianza podemos llegar a Dios Padre, porque sabemos que estamos lavados y limpiados por nuestro Señor Jesucristo y que Él ahora es nuestro puente al Señor. ¿Lo creemos? Claro que lo creemos, si no, no oraríamos. Pero tenemos que hacer que nuestra fe siga creciendo y se fortalezca. Porque muchos nos quedamos ahí. Tenemos que seguir avantes. ¿Qué implica en nuestra fe cuando oramos? Como les dije, creer. Creerle a Dios. Creer en sus promesas. Creer en los mandamientos. Creer en los reglamentos que Él nos ha dado, los estatutos. Creerle a su palabra. Muchos dudan y dicen que son fantasías, pero hermanos, nosotros hemos vivido milagros, hemos visto sanamientos de niños, de hombres, de mujeres, de ancianos, vidas transformadas, entre ellas la tuya y la mía. Nadie nos había podido transformar. Muchos habíamos estado atados al pecado, siempre sintiéndonos mal, frustrados, algunos con ganas de hasta quitarnos la vida. Pero al conocer al Señor, al permitir entrar a nuestra vida, todo eso cambió. Nos libertó, nos quitó las cargas. Necesitamos creerle. Por eso me gusta en Segunda de Crónicas 20:20, el rey Josafat de Judá se va a enfrentar ante a los amonitas. ¿Y qué pasa? Que él les dice a su pueblo, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, escuchen bien esta parte, oídme Judá y Jerusalén, y moradores de Jerusalén, perdón, creed en Jehová, vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Segunda de
Crónicas 20:20. Imagínense qué hermoso. Les está pidiendo que crean en Jehová para que estén seguros. Nosotros debemos de creer en Él, en nuestro Padre, en nuestro Dios. ¿Qué acaso Él no hizo los cielos y la tierra? Todo lo que nos rodea es de Él. Él lo formó, Él lo creó, lo sabemos. Pablo también, en el momento de que estaban naufragando o iban a naufragar, cuando iba camino a Roma, todos estaban espantados y Pablo estaba bien tranquilo y les dice en Hechos 27:25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Yo ya le había dicho que ninguno de ellos iba a perecer. Que el barco se iba a perder, sí, se iba a perder, pero ellos no iban a morir. Que hiciera lo que él le había indicado. Y Pablo le creyó, confió en Dios también. Creyó en todo lo que Dios le dio como instrucciones para que no pereciese. Y es lo que nos falta a nosotros, ¿verdad? Creerle. Debemos de confiar. Confiar como Pablo le confió en el Señor. Al creerle, pues también confía. Por eso le dice a los varones, tened buen ánimo. Imagínense ahí en medio de la tormenta y los aeronazos y las olas encima, y él bien tranquilo, ¿no? Tened buen ánimo. Oye, yo estaría agazapada yo en un lado y temblando, y ay, Dios mío, y me voy a morir aquí, ¿no? Yo me imagino que todos estaban así, espantadísimos. Pero no, él estaba tranquilo porque confiaba en el Señor. Y eso me encanta porque también el hijo de Saúl, cuando se enfrentan a los filisteos, pues va a atacar hacia un guardia, le llaman guardia, de los filisteos que estaban en una parte alta de la montaña, de la peña. Y confía tanto en Dios que nada más va él con su escudero. Y le dice, mira, Dios nos va a ayudar. Él es el guerrero. Así él gana las batallas. Él puede tener muchos o pocos guerreros, pero él es el vencedor. Él es el poderoso. Y sí, le da la victoria a Jonathan, el hijo del rey Saúl. Y nada más era él y el escudero. Y todavía tenían que escalar la peña. Confió en Dios. Confió en que le iba a dar la victoria. Si no hubiera confiado, pues hubieran quedado ahí tendidos, ¿no? Y me encanta que en Jeremías 17, del 7 al 8 nos dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Está muy hermoso. Si nosotros confiásemos en el Señor, no importa los problemas que vinieran. ¿Qué pasó con Pablo cuando estaba en Filipos, en la cárcel? Se puso a cantar himnos, a alabar a Dios con Silas.
después de haber sido golpeado, puesto en un cepo, que es estar súper incómodo, le atrapan los pies, estar en una celda lúgubre, húmeda, mohosa. En esa época y en la de ahora hay ratas, cucarachas, pulgas, arañas, no sé qué otros animalejos por allí, ¿verdad? Y apestando allí. ¡Qué horror! Pero él puso su confianza en el Señor en cualquier época de angustia, de sequía, de calor. Hay hermanos ahorita que están siendo perseguidos en países como Pakistán, Corea del Norte, China. Los hermanos que salieron a predicar cuando empezó la pandemia en China, pero su confianza en el Señor. Y nosotros también debemos de aprender a tener esa confianza en el Señor. Tenemos que confiar en Él, que Él va a hacer cosas maravillosas. Las veamos o no las veamos. Y si ya creemos, y si ya confiamos, viene la parte activa. Obedezcamos, ¿verdad? Debemos de obedecer, hacer las cosas activas. Pablo obedeció, les dijo qué tenían que hacer para que no se perdiesen vidas. Jonathan obedeció, en cuanto Dios le dio la señal, subió y atacó, ¿verdad? Abraham obedeció, ¿sí? ¿Cómo obedeció? Cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Imagínense al pobre de Abraham, lo que habrá sentido. Oye, Señor, me das a mi hijo ya en la vejez y ahora me lo pides. Sin embargo, Abraham le creyó al Señor, a su orden, confió en el Señor y lo iba a obedecer. El Señor le dijo, al final sabemos que le dijo que no, pero lo obedeció. En Romanos 1:5 nos dice, por medio de Cristo, Dios me dio el privilegio de ser apóstol, para que la gente de todas las naciones crea y obedezca. Hago este trabajo para honrar a Cristo. Aquí está hablando Pablo. ¿Cuál era la misión de Pablo? Llevar la palabra a los gentiles, pero llevando también testimonio. ¿Para qué? Para que los demás creyéramos. ¿Por qué creemos? ¿Saben? El hermano que a mí me predicó la palabra, me compartió el evangelio, yo tuve la oportunidad de ver su testimonio. Y aunque yo me oponía al principio, la verdad anhelaba tener lo que él tenía. Esa paz, esa tranquilidad, esa sabiduría que Dios le daba, en realidad yo la anhelaba también. Pero no solo cuando él me compartió, creí, sino empecé a obedecer, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que obedecer. Y podemos hablar de hermanos, yo he visto hermanos misioneros y misioneras, que el Señor les dice, vas a ir a tal país a predicar la palabra. Deja todo y lo dejan.
y llevan la palabra, evangelizan en otros lugares o fuera de su casa. Abraham fue también un hombre muy obediente. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos obedeceríamos si nos dijera el Señor, sal de tu casa, deja todo y vete al desierto? Y verás, tú vas a ver lo que yo le voy a dar a tu descendencia. Porque eso es lo que hizo con Abraham. Abraham le dijo, sal de tu casa, que era Ur, que vas a ver la tierra que le voy a dar a tu descendencia. O sea, no se la iba a dar a él. ¿Y Abraham qué hizo? Obedeció. Le creyó, confió en Dios, porque pues hice así a la expectativa. En ese entonces, pues no se conocía mucho los territorios, ¿verdad? Ahora por lo menos pues tenemos guías de turistas y sabemos qué hay en los países, nos tenemos una idea por las televisión y todos los, ¿cómo se dice? Anuncios que se dan, ¿no? Pero antes no sabía lo que se iba a enfrentar y sin embargo obedeció. Y lo vemos en Hebreos 11:8 que nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo es que nosotros podemos creer y que nuestra fe vaya aumentando también? Leyendo la palabra. ¿Cómo conocemos todas las promesas? ¿Cómo conocemos todo esto que está surgiendo? Leyendo la palabra, oyendo la palabra. ¿Cómo está eso de oír la palabra? Sí, la palabra te habla, nos habla. Cuando estamos leyendo, inmediatamente, yo no sé si te ha pasado, a mí sí, hay un versículo que ¡bum!, me pega en el corazón y me habla a mi mente y a mi raciocinio y me hace reflexionar. A veces me redarguye, a veces me corrige o me regaña, como quieran llamarlo, a veces me aconseja. Sí, la palabra habla, habla a tu corazón y habla a tu mente. Y lo dice claramente en Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos habla a través de la palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente. Y así también nosotros creemos. Nos habla a través de la vida de los personajes, de los hermanos que vivieron la palabra y que estamos viviendo, que se cumplen ahora, aún en nuestros días. Qué increíble es. Es increíble, pero sí, sí pasa. La fe se fortalece en la oración. ¿Y saben qué? Más cuando esta tarda en ser respondida. Cuando hacemos una oración, la fe se va fortaleciendo porque Dios nos va probando otra vez. Nos va probando nuestra fe. ¿Por qué lo hace? Porque tenemos que madurar. Cuando empezamos a ser cristianos y nos comparamos con ahora como somos, ya somos diferentes, ya somos más maduros, ya no somos como las olas del mar, atrás de mí hay un mar, ¿verdad? Que vienen y van. Vamos madurando, vamos teniendo mayor conocimiento, nuestra fe se va afirmando.
ya no nos pueden mover. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro, ese hombre intrépido, aventado, que le dijo a Jesús, no, yo, Señor, yo nunca te voy a dejar y si es necesario voy a pelear por ti. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No, Pedro, tú esta noche me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No, Señor, no, yo voy a estar contigo hasta el final. ¿Y qué pasó? Pedro lo negó. ¿Cómo estaba su fe en ese momento? Al ver el peligro, al ver la noche, los soldados, el que iba a perder su vida, como que no estaba como medio firme, ¿no? A pesar de lo que había visto. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué sucedió después de esa prueba? Su fe se afirmó. Y después, ¿quién era Pedro? Un hombre que llevaba la palabra y que sabía que iba a pagar con su vida el estar predicando el Evangelio. Y no le importó. Así es, vamos madurando. Y a veces la respuesta tarda. Hablemos, por ejemplo, de Sara, una mujer que no podía tener hijos, la esposa de Abraham, hasta los 80 años. No se rió, dijo, ay, como yo ya viejita y mi marido viejito, ¿cómo vamos a tener un bebé? Que el Señor le otorgó a su hijo. Esperó mucho tiempo. Sara era muy, si la analizamos bien, como todos, pues no tenía la fe tan firme porque la promesa ya estaba desde hace tiempo, pero ¿qué hizo ella? Ay, no, pues mira, mejor con mi criada porque yo todavía no tengo al hijo y hizo ahí desmanes esta Sara. Y el Señor estaba probando su fe. ¿Qué pasó con David? David, aunque fue ungido cuando era un pastorcito, no tomó el reinado luego. Fue perseguido por Saúl, por celos. Se estuvo escondiendo en cavernas, en desiertos, hasta con los enemigos. Se tuvo que pasar haciéndose loquito, ¿verdad? Para poder estar allí con los filisteos. ¿Qué sucedió? Tuvo que madurar ese joven alocado, pasional, tenía que madurar para tomar el puesto de rey y aprender a depender de Dios para que le consultara a Dios. Y cuando ya era un rey ya le consultaba a Dios en las batallas, Señor, ¿subo o no subo? Tú dime. Y el Señor decía, sí, te voy a entregar a estos hombres en tus manos. Cada uno somos probados, porque tenemos que madurar y porque nuestra fe no solo tiene que ser fortalecida para que no nos movamos, para que no venga cualquier eh, aire, nos sople y nos caigamos, sino que confiemos en Dios. Es difícil, pero vale la pena porque a final de cuentas sabemos con quién vamos, con quién estamos, quién nos protege, quién nos da la victoria. Y a final de cuentas con quién vamos a estar por la eternidad. Y en Mateo 21, 22, Jesús les dice, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Wow.
¿Acaso no hemos recibido? Sí, sí hemos recibido. Yo he visto hermanos, hermanas, yo misma he vivido respuestas de Dios. Sí, algunas han tardado. Yo les voy a decir una cosa, yo les quiero, no me canso de compartirles esto, hermanos. Cuando yo era joven y acepté al Señor en mi vida, yo tenía a mis papás y a mis hermanos, éramos solteros. Y cuando leí la palabra y encontré la promesa de cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa, tomé esa promesa en mi corazón y me aferré a esa promesa. Yo le creí a Dios, confié en Dios y oré, o sea, obedecí, dando testimonio en mi casa y orando por mi hogar, por mis padres y por mis hermanos. Sí, a veces había momentos en que decía, ay, ya no voy a orar por ellos, porque ni hacen caso y ni nada más me decían de cosas, buscaban la manera de que, ahí está, no que muy cristiana, o sea, cualquier detallito. Y a veces era cansado y a veces me ponía triste ser la única cristiana en casa, pero ¿saben qué? El Señor me daba fortaleza. Y yo decía, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo, Señor? Y el Señor me decía, tranquila, espera, confía en mí, porque Él me iba probando y además de que me iba probando, me iba haciendo madurar. Cuando veo el fruto de esa obediencia, cuando veo que mi papá y mi mamá aceptan al Señor antes de partir, luego mi hermana y ahora falta mi hermano, pero yo creo en el Señor que Él también va a aceptarlo como Señor y Salvador. ¿Y saben cuánto pasó para que mis padres aceptaran a Dios? 20 años. Y mi hermana, poquito más, como 24 años. Pero no importó. Y aunque no me hubiera tocado verlo, mi confianza estaba en Dios. Y está en Dios. Y así es que les estoy declarando que nuestra fe debe de ser firme e ir creciendo en nuestra oración, de acuerdo a lo que Dios nos ha dicho. Dice que pidamos, si lo pedimos con fe, lo recibiremos, siempre y cuando lo que pidamos esté dentro de la voluntad de Dios, que sea algo que realmente sea bendición. Y en Hebreos 11:1 lo dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La certeza, creer que lo que estamos esperando se haga, que tengamos esa firmeza que se va a hacer aunque en ese momento no lo estemos viendo. Yo estaba viendo, hermanos, un video de un niño, de una niñita que tenía una enfermedad que no le hallaban cómo era o de qué era. Los papás cristianos allá en Estados Unidos, que al principio lloraron y se pusieron mal, pero después oraron y Dios les dio la paz. Y la pequeñita sanó. ¿Tardó tiempo? Sí. Pero ellos en su corazón confiaron y se afirmó esa fe. No veían. De hecho, les decían que la niña estaba desahuciada.
y no lo veían en ese momento, pero lo creyeron. Tuvieron la certeza de que Dios iba a responder de una o de otra forma. Si el Señor hubiera tomado la decisión de llevarse a la pequeña, ellos ya estaban preparados también, porque sabían que Dios iba a tomar la mejor decisión. Entonces, en Hebreos 11:1 es lo que nos dice, que tengamos la certeza. Y si leemos todo el capítulo de Hebreos 11, nos vamos a dar cuenta todo lo que los hermanos que están en la Biblia pudieron realizar, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Todo porque confiaban, creían, confiaban y obedecían a Dios. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y ahora yo los invito a que busquemos a Dios juntos. Yo estoy aprendiendo con ustedes también. No importa los años que llevemos, si poquitos, si acabamos de aceptar al Señor o si ya tenemos años. El Señor nos sigue enseñando. El Señor nos sigue dando la oportunidad de ver diferente las cosas, de aprender, de madurar, de que no seamos movidos como las olas del mar, que podamos estar firmes como ese árbol que sus raíces buscan el agua y que podamos dar fruto y no nos tambaleemos en épocas de sequía ni de calor. Tenemos esa oportunidad aún. Cada mañana que despertamos, que Dios nos da esa bendición, es una oportunidad de aprender, una oportunidad de reflexionar, una oportunidad de corregir, una oportunidad de hacer lo que Dios nos pide, de buscarlo. Y yo los invito a que lo sigan buscando en oración, a que le pidan que aumente nuestra fe. Y más ahora, hermanos, que la situación de nuestro país está muy difícil. Yo quiero pedirles que oren conmigo en sus casas, en el rato que ustedes tienen destinados, por los niños que tienen cáncer. Que no haya abasto de medicamentos para ellos. Yo sé que el Señor nos va a responder. Por los niños que están siendo raptados, maltratados, lastimados. Que el Señor los guarde de esos peligros. Que redarguya el corazón de las personas que hacen ese daño. Y hasta de los padres que hoy en día no protegen, no cuidan, no aman, no valoran a sus hijos. Yo les pido que oremos por ellos. Y que lo hagamos creyendo, confiando y obedeciendo a nuestro Dios para que sea hecho. Con esto concluyo. Pidámosle al Señor que nuestra fe aumente y madure para que nosotros seamos agradables al Señor y no seamos movidos como las olas del mar, sino que estemos firmes en cualquier momento,
en cualquier instante, en cualquier situación. Que Dios los bendiga, hermanos. Y como siempre, les pido que nos veamos el domingo. Oren para que los obstáculos que luego nos pone el enemigo sean quitados. Que no se vaya la luz, que tengamos un buen internet, que podamos compartir lo que Dios nos ha dado durante la semana, que lo que nos ha enseñado, lo que hemos reflexionado, que podamos compartirnos. Somos bendición unos para con otros. Oremos para despedirnos. Señor, gracias te doy por esta gran oportunidad. Bendice a mis hermanas y a sus familias durante toda esta semana. Te ruego, Señor, que los guardes en el hueco de tu mano, que les sigas proveyendo de ese pan, esa agua deliciosa que es tu palabra, y también que nos sigas proveyendo, Señor, de las necesidades físicas que requerimos. Ayúdanos, Señor, a que cada día te busquemos con más ansias y que tengamos una relación más firme contigo. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios las bendiga, hermanitas. Nos vemos el domingo. Primeramente Dios.